Bienvenidos a Redcon, la red de comunicaciones de los profesionales, asesores de imagen, comunicaciones y relaciones públicas. Hoy nos complace tener la presencia de un gran profesional. Él es Carlos Tenicela Ninamanco, experto en protocolo e identidad nacional y relacionista público también, que se ha dado un valioso tiempo para estar presente con nosotros y compartir los interesantes proyectos y acciones en beneficio de su profesión, el campo profesional al cual se desempeña. Bienvenido, Magíster Carlos Tenicela, al programa de Redcon y agradeciéndole por el valioso tiempo prestado a este programa. Muchísimas gracias por la invitación y permitirme un poco compartir este espacio para comunicar un poco lo que venimos haciendo y también lo que se hace en relaciones públicas en este momento en el Perú. Hablemos de protocolo porque parte de la experiencia profesional es protocolo, la especialidad. ¿Cómo así la inclinación por especializarse en este importante campo profesional? Yo salí de la universidad y mis prácticas comenzaron en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces ingresé a la Oficina de Comunicaciones y me empecé a dar cuenta que habían diferentes áreas en las que uno podía desempeñarse, entre ellas prensa, que era más una prensa institucional, pero había la coordinación de actividades y había que seguir, llamemos el tema de protocolo, y de pronto detecté algo que yo no había visto en mi formación profesional, que era el especialista en protocolo que tiene que manejar los aspectos formales, acompañar a la autoridad en una avanzada para saber dónde se va a sentar, cómo va a entrar, cuál es el programa, en qué orden va a participar, o en las ceremonias que se tocaban organizar el orden de ubicaciones, dónde poner la bandera, si va himno o no va himno. Entonces, todas esas acciones empezaron a llamarme la atención porque eran normas, o sea, eran decretos que había que revisar, eran aspectos bastante formales, pero bastante ordenados. Y es algo que a mí me agrada sobremanera. O sea, a mí me gustan el tema de secuencias, el tema de estructura, y me fue sumamente fácil vincularme a este medio al inicio de una manera empírica, ¿no? En la práctica, por mi jefe que tuve en ese momento, que también era profesor en la universidad, y me fui llevando por esta fascinante carrera al hacer todo, llamemos, al inicio, de un tema de práctica, ¿no? Que venía a ser básicamente aprende en cancha, no hacer música de oído. Poco a poco me di cuenta que tenía que perfeccionarme. Así es. Entonces, ese perfeccionamiento tenía que venir por un medio. Empecé a buscar cursos de capacitación en el Perú y no lo habían. No había forma de capacitarse aquí, hasta que la Academia Diplomática en el Perú decidió abrir un curso, el primer curso de protocolo, y yo me inscribí. Ahí aprendí un poquito a perfeccionarme, pero era la única oferta que había. No tenía otro curso de protocolo, y así que decidí irme fuera para poder estudiar en la Academia Diplomática de Chile, en la Academia Diplomática de España, hacer posgrados en la Universidad de Barcelona, donde hice un posgrado en dirección de protocolo, y también en la Universidad de Oviedo, donde también hice un posgrado en protocolo. De esa manera pude, en alguna medida, poder ya ser académico y además un poco investigador en esta área, ¿no? Hay una realidad que has mencionado, Carlos, que se carece de este aprendizaje en las universidades. Muy poco se aplica en la práctica y en especial en los últimos ciclos a nivel preprofesional. ¿Me equivoco? No, en realidad existen muchas deficiencias, sobre todo en la parte curricular. ¿Qué significa? La parte curricular las han desarrollado las universidades en algún momento con un tipo de profesionales que han podido tener una perspectiva. Entonces, la actualización curricular de las universidades en las que se forman los comunicadores es una necesidad que debería darse con un plazo muy corto. O sea, estamos hablando que posiblemente si mucho, debería ser 5 años en las que la currícula debería actualizarse, ¿no? Para que le permita a un profesional poder formarse en toda la trayectoria, ¿no? Para poder desarrollar, pero no es tan dinámico el tema, y ese es el gran inconveniente. No es tan dinámico, y creo que debemos de también reconocer que uno de los factores del por qué nos desarrollamos más
la capacidad de la aplicación del protocolo en todos los ámbitos, en especial del Estado, es que existe este desconocimiento y ya está latente, ¿no? Y más en el sector institucional, que es justamente tu campo, ¿no? ¿Cómo así te centraste en el Estado? Lo que sucede es ¿Qué que pasa? yo entré a trabajar en el Estado y ese era justamente el área en el que me sentí mucho más cómodo, principalmente porque el sector privado en el Perú no le da importancia al tema del protocolo y el sector público se tiende, a mí me ha sucedido muchas veces que colegas que están en áreas de comunicaciones o quieren especializarse en temas de protocolo, ven que muchas de las autoridades, al momento que toman posesión de su cargo, llaman a ciertas personas o a ciertos profesionales con una premisa muy sencilla. Cualquier persona puede hacer protocolo, ¿no? Y me ha tocado ver personas que han entrado al Estado a ver temas de protocolo, siendo psicólogos, siendo ingenieros, siendo, llamemos, administradores o alguna persona que ha sido especialista en eventos infantiles, o sea, organizaba, creo que, reuniones sociales para, en este caso, la autoridad que estaba en ese momento de turno en un ministerio, y como veía eventos, dijo, ok, esta persona también puede ser parte de mi equipo. Entonces, no tenemos profesionales en el ámbito de protocolo. ¿Qué significa? Que así como también en relaciones públicas sucede, es que no tenemos una norma que permita que en todas las instituciones del Estado o en las instituciones privadas puedan haber un profesional de relaciones públicas Así colegiado o un profesional capacitado en temas de protocolo. Entonces, eso hace que en alguna medida nos encontremos con profesionales que están aprendiendo en el camino, y eso hace pues que el desconocimiento en provincia por falta de capacitación, el desconocimiento en Lima por falta también de capacitación y la improvisación que se tiene en estas áreas hace pues que todo, entre comillas, caiga técnicamente, ¿no? Y por eso los eventos, las ceremonias no son homogéneas, no se trata en realidad un protocolo de Estado a la interna, ¿no? Y de acuerdo a la trayectoria también que tú tienes como parte de tu currículum, es que te has encargado de elaborar, proponer normas o un reglamento de protocolo para las instituciones del Estado y del sector privado, ¿no? ¿Hay predisposición en el ámbito privado para poder trabajar estos manuales de protocolo? En el ámbito privado, curiosamente, hay un interés, yo podría decir incipiente todavía, para poder contratar e invertir en manuales de protocolo. Me ha tocado, por lo menos en los últimos 5 años, hacer 3 a 5 manuales para instituciones privadas, como una universidad de tecnología, para una empresa de petróleo, en el que hemos tratado en la medida de lo posible de ordenar todas sus actividades. Entonces, sí hay un interés. Por ejemplo, un banco que es público-privado también nos contrató para hacer un manual, y esta necesidad de hacerlo. El gran inconveniente de también los documentos que existen es que muchas instituciones, en cuanto a temas normativos, piensan que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Es como que tienes un profesional de comunicaciones y le dice, ya, hazte el manual de protocolo. Y claro, a mí me ha tocado también al inicio de mi carrera que me hayan dicho, hazte el manual. ¿Y de dónde? Búscate otros manuales, copia, pega, acomoda y hazte el documento, Típico. ¿no? Entonces, no hay una parte técnica a nivel de desarrollo. Yo he tenido que aprender a sistematizar, a poder manejar ciertas técnicas de investigación y sobre todo de personalización en el tema de los manuales, justamente porque como ofrecemos un servicio, el servicio tiene que tener una estructura, tiene que además tener, llamamos una pauta de planificación de su ejecución y un producto final. Entonces eso nos ha permitido cambiar la dinámica de lo que nosotros entregamos a nivel de investigación, a nivel de personal técnico que puede estar. O sea, no es que participe una sola persona en hacer el manual. O sea, somos un equipo multidisciplinario que está diseñadores, que están investigadores, entrevistadores y claro, las personas especialistas en temas de protocolo que nos ayudan en este caso a poder cuajar según la necesidad, la adaptación de este manual. Descuidamos un poco el contexto en el que vivimos y tú lo has dicho, mencionaste es un factor que copiamos o adaptamos, pero no hacemos el proceso de investigación del contexto, ¿no? Que pues o es una de las causales para poder generar estas normas.
¿no?, de desenvolvimiento, de conducta que deben de tener los públicos en algunas organizaciones. ¿Esta resistencia es marcada en las instituciones públicas? Básicamente la parte, no es que existe una resistencia, sino una especie de facilidad para decir no hay presupuesto, o una facilidad para decir lo podemos hacer internamente, y es ahí donde se cae la parte técnica. Me ha tocado revisar manuales de protocolo de instituciones del Estado preexistentes y claro, o sea, contemplan información que a veces es innecesaria o simplemente de relleno. Básicamente eso se da porque no existe una nota. Entonces, resistencia, quisiera pensar que primero no detectan una necesidad y luego cuando se tiene que hablar de parte presupuestal es donde el asunto está medianamente flojo, ¿no? Porque muchas de las instituciones no hay presupuesto tanto para hacer un manual o como para capacitar a su personal en temas de protocolo. Y es un tema latente porque vemos y hemos tenido entrevistados donde nos dicen que inclusive para hacer los planes estratégicos, ¿no?, de una organización tanto pública como privada, también hay el problema justamente del presupuesto, ¿no? Entonces me imagino que para este campo, que es interesante y que debe ser aplicado en todos los campos, no hay esa importancia, ¿no?, para poder aplicar justamente estos planes, ¿no? Es que parte del interés de la institución, sea público o privado, si nosotros comparamos nada más a España vemos que todo el ámbito protocolar, o sea, el ámbito del manejo de protocolo está bastante estructurado desde la Casa del Rey, Presidencia de la República, todas las secretarías, y podemos llegar a los ayuntamientos, a las autonomías. O sea, hay una estructura y hay una profesión reconocida, en este caso de profesional de protocolo, y lo que vamos a ver es que eso también se ve en las cámaras de comercio, eso se ve en las empresas, sí hay una persona responsable de protocolo. Entonces, yo he calculado que tenemos aproximadamente unos 20 años de atraso en el área de protocolo en comparación con España y el desarrollo que tiene en este desempeño, ¿no?, de temas de protocolo. Y si tuviéramos que hacer un análisis de cómo está inclusive el ámbito del gubernamental aplicando el protocolo a nivel de conductas, a nivel de comportamientos, yo creo que estamos también bien lejos, ¿no?, de lo que se precisan en algunos otros países, en especial pues España, ¿no? Lo que sucede es que ahí tendríamos que analizar la propia idiosincrasia peruana, ¿no? A mí particularmente me parece algo bastante curioso, una práctica con la que yo, se podría decir, vengo observándola hace muchos años, y cada vez que tengo oportunidad siempre la comento y la dejo también bastante explícita. Nosotros, por ejemplo, tenemos a las Cortes Superiores de Justicia, ¿no? Tenemos Cortes de Justicia a nivel nacional, y estas cortes tienen un presidente, ¿no? Presidente de corte, que es un abogado, que es un juez, y el juez es el que conduce la justicia en una región como tal. Ellos, cada Corte Superior de Justicia hace el inicio de su año judicial, así como pasa aquí en Lima. Pero cada vez que ellos hacen su inicio del año judicial, cada año en esta apertura, ellos invitan al gobernador regional de su región a participar en su ceremonia. Pero existe un decreto supremo que obliga a las autoridades, en este caso a las autoridades del Poder Judicial, específicamente a los presidentes de las Cortes, a que si tú invitas al presidente regional o el gobernador regional, él tiene que presidir la ceremonia, o sea, tiene que estar en el centro de la mesa, ser la persona más importante, y además cerrar la ceremonia para dar el último mensaje de este inicio. Esto sucede también aquí en Lima. En este caso, la actual presidenta de la República es invitada por el presidente del Poder Judicial, ella asiste, preside la ceremonia y es la última que da la palabra para el cierre. Pero ¿qué sucede en provincia? Las autoridades no quieren cumplir la norma. Pero ¿cuál es lo curioso? Estamos hablando de un juez, estamos hablando del presidente de la Corte Superior de Justicia, y se resisten a cumplir lo que está dispuesto en un decreto supremo. Entonces, para mí lo curioso es, y nos muestra un poco la idiosincrasia, a pesar de que la norma está escrita, a pesar que tenemos un artículo bien específico en un decreto supremo, las autoridades del Poder Judicial no la quieren cumplir. Y eso se repite
en municipalidades, eso se repite en gobiernos regionales, inclusive en Lima. O sea, tenemos una resistencia justamente al cumplimiento de las normas, básicamente evocando cosas como así se hizo, así estaban, así se hacen y no queremos cambiar, y así quedan, ¿no? Es lamentable ver este panorama y este contexto, y justamente ya que has mencionado normas, vamos a mencionar una, ¿no? Que es parte del proyecto de la cual has estado trabajándolo y ya dio luces de aprobación, y estamos hablando de la Ley 3225-1, que unifica y armoniza la regulación de símbolos de la patria y símbolos del Estado, así como emblemas nacionales. Cuéntanos cuánto fue el esfuerzo que hay detrás de todo este proyecto tan interesante, y que ahora viene el reto, poder tener que reeducar. ¿Cuál sería el término, estimado Carlos, para poder llegar al cumplimiento, a la implementación y a la ejecución, ¿no? Porque ¿en qué etapa estaremos? Primero, comentarte que esta iniciativa comenzó aproximadamente hace casi 4 años, un poco más, y se inició básicamente porque me di cuenta que todo estaba desordenado. Siempre me he quejado, como muchos de los profesionales, de que la norma está mal, que no está clara, pero luego de quejarnos no avanzamos, ¿no? No hacemos algo para cambiar. Y en un momento determinado me pregunté, ¿puedo ser un agente de cambio? Y en un momento determinado me dijeron, en ese caso, ¿te vas a meter en problemas? Porque he sido un poco reaccionario también, haciendo algunas denuncias, algunas demandas, que las he hecho con el mejor afán de poder ser un agente de cambio y decirle llamamos a las autoridades que estos aspectos son importantes. Es así que con el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos iniciamos un proyecto de ley para poder presentarlo. En ese momento estaba como decana Marita Solórzano. Le toqué la puerta y le dije, Marita, tengo este proyecto, nos tuvimos en un Zoom, conversemos, y me dijo, vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo al Consejo Nacional. El Consejo Nacional aprobó el proyecto de ley que tenía una intención de regular y ordenar el tema de los símbolos de la patria, los emblemas nacionales. Lamentablemente, se presentó el proyecto de ley al Congreso y el Congreso cerró su legislatura y el proyecto se archivó. Luego nos cambiaron las reglas de cómo presentar un proyecto de ley en el Congreso a través de la vigencia de poder de los colegios profesionales, y eso es un asunto un poco complicado a nivel de cumplimiento, así que de todos los colegios profesionales, sí, pero estamos ahí batallando. Entonces, como no teníamos esa vigencia de poder del colegio profesional, había que buscar otro mecanismo. Así que le tocamos la puerta al Ministerio de Defensa, le explicamos el proyecto. Justo ellos también habían presentado un proyecto de ley mucho más puntual, mucho más puntual, y llegamos en el momento en que los dos proyectos se archivaron. O sea, tanto el del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos como el del Ministerio de Defensa. Entonces había una oportunidad de retomar, y se retomó fusionando los dos proyectos de ley. El que presentó Defensa y el que presentó el Colegio Profesional. Y eso lo podemos ver en la exposición de motivos del proyecto de ley 7856, si no me equivoco, que es el proyecto de ley que antecede a la ley 32.251. Entonces, este proyecto en realidad recogió una labor de cerca de 2 años a nivel de trámite en el Congreso y a nivel de trámite en el Ejecutivo, porque todos los ministerios opinaron, se fue perfeccionando, se hizo ya en el Congreso mesas de trabajo para poder perfeccionar la norma y llegar con una norma consensuada y aprobada para que se pueda debatir en el Pleno. Logramos que en 2 votaciones se pudiera aprobar el año pasado la norma, y esta norma lo que nos hace es ordena 200 años de leyes en desorden. ¿Qué quiere decir? Que en un total de 14 normas, 4 normas fundacionales, y estamos hablando de cerca de 9 normas que reglamentan, se han podido sistematizar en una sola ley marco que nos permite ordenar todo. Entonces, ahora
esta norma trae cambios y estos cambios traen resistencia. Lo hemos visto. Primero hubo resistencia de los militares en retiro que están, llamamos un poquito en contra del cambio de la bandera de guerra y el pabellón nacional, ¿no? Se está cambiando la bandera de guerra, la anterior, la que lleva el escudo nacional, ahora pasa a ser el pabellón nacional. Y el que era pabellón nacional, que llevaba el escudo de ramas, pasa a ser la bandera de guerra. Entonces, este cambio, aunque parece muy sencillo, es un cambio hacia las instituciones públicas y a las Fuerzas Armadas, pero nos permite homologar el uso del escudo de armas y el escudo nacional. Y esta resistencia se da principalmente porque se quiere dejar las cosas como están, no entender de que esta homologación tiene un sentido que hoy cuesta, pero de aquí a unos años vamos a saber el beneficio que se tiene con el fortalecimiento de la identidad nacional. Tendremos que ser proyectivos, ¿no? En el hecho de hacerlo a un largo plazo, un mediano a largo plazo, porque hay que reeducar a la ciudadanía, en especial al sector tanto público como privado, sobre este contenido tan importante como es el proyecto, ¿no? Y esta percepción que tú ya estás sintiendo en cuanto a resistencia a poder aplicarlo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Es como que si le dijéramos a una institución pública, tu imagen está media baja o en un nivel bajo, y te dice el funcionario cómo va a ser, si yo tengo toda mi casa ordenada, ¿no? Y esto creo que es ya una manera de pensar muy típica de nuestro país, ¿no? Resistencia a poder ser sugerido, ser apoyado, ¿no? No sé si tú has podido percibir este contexto en el trayecto de lo que te ha costado poder lograr la aprobación de este proyecto. Lo que me di cuenta primero es que el hecho de ordenar símbolos de la patria y esfuerzos por tratar de consolidar una identidad nacional, llamemos armonizada, no ha sido esta la primera. Han habido por lo menos unos 4 o 5 intentos antes, pero estos intentos no fueron normativos, todos. Cerca de nuestro primer centenario, hubo, llamemos, un personaje bastante importante, Pons Muso, que él trató de investigar y tratar de ordenar toda la normativa que había, porque no teníamos la letra del himno nacional, no teníamos la partitura, entonces había que reconstruir mucha información respecto a los símbolos de la patria, y hay un esfuerzo en el que se sistematiza todo. Hay esfuerzos en el gobierno de Odría a través de un decreto ley, hay esfuerzos también con Velasco, y esos esfuerzos lamentablemente no tuvieron éxito porque a veces se quedaron simplemente en la investigación. En el caso de Pons Muso, en el caso de Odría y de Velasco, fue básicamente salieron las normas, se trató de implementar y no se continuó. Entonces, lo que se viene ahora en realidad con este camino es primero fue estructurar la norma, la ley que sea una ley marco. Hemos derogado todas las leyes que no son fundacionales, sino todas las leyes que establecen reglamentos de uso se han derogado. ¿Para qué? Para que nos permita, a partir de la reglamentación, que justamente ahora viene la reglamentación, poder establecer todos los lineamientos que tiene que ver con los símbolos de la patria y la identidad nacional. Y a partir de eso viene la fase de la implementación, que va a ser más o menos un año, y a partir de ahí recién todo el cambio que se va a dar. No va a ser un cambio abrupto, es un cambio progresivo que tiene que ver principalmente con establecer una base adecuada. Primero, una ley, que ya está. Ahora viene el reglamento de la ley, que va a ser bastante más específico y nos va a permitir cubrir todas las áreas que las leyes derogadas las tienen que cubrir, y además todo lo que nos va a faltar, sobre todo en este contexto de modernidad, de globalización, de internet y de varias cosas. Y luego del reglamento ya nos va a permitir hacer la parte de la implementación, que nos va a tomar un año con las adecuaciones, para poder ya llegar a los colegios,
por ejemplo, con Es lo que te iba a decir. Yo creo que trabajar con un público sería muy ideal empezar con los colegios, ¿no? Cuán alejados están de la historia, cuán alejados están de nuestra identidad nacional, ¿no? Y yo creo que debería ser prioritario en este proceso que nos va a costar, ¿no? Pero creo que es necesario y obligatorio. Claro, es que ahí lo que me di cuenta, y es bastante triste en realidad, es que cuando le preguntas al Ministerio de Educación de dónde saca la información Claro. para formar identidad, de dónde sacó la bandera que publicó en un texto escolar, de dónde sacó la historia de un prócer, de un precursor, de dónde sacó el himno nacional que se difunde, no hay fuente. No hay fuente, o sea, Preocupante. ni siquiera el mapa del Perú que publican en sus textos escolares ha sido validado por el Instituto Geográfico Nacional. O sea, la información que se construye en los textos escolares, en la currícula, no está verificada o no ha sido brindada por su ente rector. Entonces, claro, ahí vemos el gran inconveniente que lo que se enseña es una suerte de improvisación porque el Estado no ha cumplido su rol de ser el proveedor de la información. El Ministerio de Educación no está capacitado para decidir quién es un héroe o quién no, pero como no tiene la información, al momento que contrata a las empresas, las consultorías para elaborar textos escolares, ellos, voy a utilizar una palabra un poco dura, pero no sé si se la inventan o simplemente la sacan de algún lado sin balización. O saben la realidad, estimado Carlos. Lo que pasa que aquí en nuestro país el ahorro para ellos, el no generar más gastos, según a veces algunas autoridades, que no genere egresos, hace que ahorre, ¿no?, el sector del Estado y trabajar con lo que se tiene, ¿no? Pero no ese es el problema. Yo creo que no es un tema de ahorro, porque, por ejemplo, ¿no? Solamente el mapa del Perú. El mapa del Perú se lo pueden solicitar al Instituto Geográfico Nacional. Yo hice una consulta porque le pregunté primero al Ministerio de Educación de dónde sacaba el mapa del Perú y me dijo no había respuesta, no había fuente. Así que le pregunté al Instituto Geográfico Nacional a través de un documento cuántos pedidos o qué pedidos había tenido el Ministerio de Educación y la respuesta fue 0. Cero. Entonces, ¿de dónde el Ministerio de Educación obtiene los mapas del Perú? O sea, el mapa geográfico, el mapa de, llamemos, de político que tiene que usar. Entonces, esa falta de buscar la información validada es lo que nos ha hecho entender que primero es la ley, luego el reglamento y luego la construcción de la información para brindársela de manera concreta y completa al Ministerio de Educación para su difusión. Por ejemplo, ahora justo hace cerca de una semana hemos grabado por primera vez la versión oficial del himno nacional. O sea, no existe en ninguna plataforma oficial, ni de video, ni de audio, una versión oficial del himno nacional. Muchas personas pueden decir, pero hay un montón de archivos o videos del himno en YouTube o en Spotify, pero la pregunta es, ¿validada? ¿Verificada? ¿Oficial? No, esa no existe. Entonces, hemos hecho ya a través del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Cultura la grabación oficial. Pero ¿cómo se hace una grabación oficial, por ejemplo? Primero, hemos tenido que encontrar las partituras originales manuscritas de los autores. Luego hemos tenido que hacer un proceso de transcripción que le llaman melografiado. Luego de eso se va el original y la transcripción a la Universidad Nacional de Música para que a través de su departamento de investigación, expertos musicólogos puedan hacer una validación de la transcripción que cumpla con los estándares actuales que se necesitan, pero preservando la originalidad. Luego de eso se va y entrega la partitura a la Orquesta Sinfónica Nacional, al Coro Nacional del Perú, a la Banda de las Fuerzas Armadas, para poder hacer una grabación de del himno nacional. Entonces, ese proceso para entregarle al Ministerio de Educación un himno nacional verificado y además oficial, para que nos permita tener justamente ese vacío.
Una de las cosas, por ejemplo, en el himno nacional, que va un poco en este tema, es que el himno nacional que nosotros conocemos no es el original. Esta es una versión, si queremos llamarla oficial, un poco moderna de nuestro himno nacional. Y la versión original se ha perdido en el tiempo porque no tenemos la partitura. A través de un musicólogo, César Vega, ha hecho una recreación histórica a partir de una partitura que se encontró de 1830 y hemos podido grabar la versión original. Bueno, no es la versión original, sino la versión históricamente recreada del himno nacional. Entonces, ahora para el Ministerio de Educación van a tener la versión histórica recreada y la versión oficial. ¿Para qué? Para que los niños sepan de que hay dos himnos nacionales, uno antiguo y uno moderno, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se busca. Tenemos que construir primero las bases sólidas de la ley, el reglamento, todos los insumos que se requieran para que todo eso pueda ya trasladarse al Ministerio de Educación. Interesante el proceso del trabajo que vienes emprendiendo. Yo creo de que detrás de este trabajo minucioso está la identificación que tú tienes, no solamente por tu profesión, sino por el aporte que deseas dar como ciudadano, que muchos o quizás algunos grupos no lo entienden, porque la resistencia creo que siempre vamos a encontrar algunos públicos, ¿no?, apáticos, que no les agrada que haya aporte en mejora, ¿no? ¿Qué les dirías a los jóvenes, en este caso, que son el grupo potencial con el que podemos trabajar y poder iniciar esta primera etapa de la cual tú vas a emprender una vez que tengas todos los lineamientos trazados? En realidad el fortalecimiento justamente de la identidad nacional tiene una visión mucho más amplia. Esta ley de los símbolos de la patria es la primera de una serie de 4, porque el proyecto es mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que habla de soft power, que habla de una cultura e identidad nacional que pueda tener la capacidad de verse en el mundo, ¿no? Así como se ve la cultura americana, así como se ve ahora la cultura coreana, vamos a tener que sembrar las bases justamente en base a esta estrategia de soft power, pero tenemos que ver hacia adentro. Y ese ordenamiento tiene que ver justamente con nuestros símbolos de la patria, tiene que ver con los próceres, precursores de mártires, nuestros personajes, tiene que ver con el calendario cívico nacional, aquellas celebraciones, conmemoraciones que debemos desarrollar, tiene que ver con nuestras autoridades y las ceremonias que se desarrollan, y estas llamemos transmisiones de mando, tiene que ver con cómo englobamos toda nuestra identidad nacional para poder fortalecerla. Y lo que les podría decir es que confíen en el proceso. Estamos viendo ahora ciertos cambios, ciertas resistencias de personas, de instituciones, pero hay una visión mucho más grande. Esa visión es arreglar y mejorar nuestra identidad nacional, y esa identidad nacional tiene una génesis. Por lo menos yo la entendí en este proceso de esta manera. Si el Perú como país no tiene identificados a su población, o sea, si un ciudadano no se siente peruano, todo lo demás pierde sentido. Porque si yo como persona no me identifico como Perú y esta patria donde he nacido, pues voy a querer independizarme. Y podemos tener a un grupo en el sur que diga, yo no me siento peruano y voy a independizarme. Entonces, ¿cuál es la parte importante de la identidad nacional? Primero, construir una nación identificada íntegramente como peruanos, y que esta sea la línea de base para reconocer al Estado, a la República, a la Constitución, a nuestras leyes, a nuestra ciudadanía y todo lo demás. O sea, esta construcción de identidad es la parte más esencial de la sobrevivencia de nuestra nación, de que todos nos sintamos parte de ella. Hay un camino muy amplio, estimado Carlos, y estamos seguros que con tu profesionalismo y la capacidad que tienes vas a lograrlo, y estamos todos los profesionales para apoyarnos y unificarnos en difundir. Yo creo de que la labor, el esfuerzo que tú realizas está en darlo a conocer, ¿no?, y explicarlo cómo lo haces, y esta noche tú nos has explicado detalladamente
creo, y te comprometemos a un siguiente programa para poder hablar no solamente de los proyectos que vienes emprendiendo, sino también de los símbolos y emblemas nacionales, uno por uno, para poder empezar con esta primera etapa de conocimiento y difusión. Antes de despedirnos, estimado Carlos, porque el tiempo nos ha quedado muy corto, quisiéramos hacer una dinámica de palabras en relación justamente a los elementos de los cuales tú estás trabajando y que forman parte de nuestra identidad nacional. Si te dijera el himno nacional. El himno nacional es un sentimiento, es como escuchar a Sambo Cabero y a Avilés en las Naciones, en la OEA cantando y se llama Perú, o sea, es sentimiento, es algo bastante profundo. Escudo de armas. En realidad el escudo yo lo veo como de identidad, porque el escudo es aquello que yo miro y es la síntesis del Perú. Es sus animales, su vegetación, su minería, pero sobre todo esa identidad que vamos a ver en las banderas, ¿no? Perú. Pero es todo, es la razón de ser, es nuestra patria, es el suelo que nos vio nacer y es donde tenemos este sentido de pertenencia, ¿no? Y finalmente protocolo, este término que en algunos casos hay una desinformación, una mala praxis, pero de tus mismos conocimientos, protocolo. Protocolo en realidad para mí es una forma de relacionarnos. Creo que tanto a nivel personal como a nivel institucional el protocolo es estos códigos de relacionamiento. Saber cómo saludar, saber cómo comportarnos, dónde ubicarnos, dónde van los elementos. Este criterio de orden es protocolo. Protocolo es orden, es cercanía y además también es neutralidad, porque el protocolo no hace diferencias, solamente ordena. Muchísimas gracias, Carlos, por tu valioso tiempo. Sé que tu agenda es súper recargada, pero lo importante es que tenemos a un profesional, es Carlos Tenicela Ninamanco, quien ha compartido con nosotros su experiencia en el trabajo de identidad nacional y protocolo. Tus palabras finales y de despedida, estimado Carlos. Agradecer este tiempo, permitirme colaborar de alguna manera y se pueda ver un poco la labor que se está haciendo. Así que te agradezco muchísimas. Y te comprometo para poder salir y realizar estas visitas, capacitaciones y conozcan tu importante labor que realizas con este interesante proyecto a favor de nuestra identidad nacional. Creo que sí, cuente con ello. Gracias. Con nosotros será hasta un nuevo programa con un nuevo invitado y sigue conectado a Redcom, la red de comunicaciones de los profesionales, asesores de imagen, comunicaciones y relaciones públicas. Hasta la próxima.